Vamos a iniciar acá rápidamente con unos pequeños antecedentes para que entendamos el por qué debemos cumplir con esta obligación del registro único de beneficiarios finales que lo deben presentar todas las personas jurídicas, tengan o no tengan ánimo de lucro. ¿Listo? Entonces, primero los antecedentes internacionales, y es que con el ingreso de nuestro país, de Colombia, tenemos que con el ingreso de nuestro país Colombia a varias entidades a nivel mundial, como es el COMPES, como es el GAFI, como es la OCDE, pues debemos cumplir con una serie de recomendaciones, pues que están estipuladas precisamente por estas entidades a nivel mundial. Dentro de esas recomendaciones tenemos lo relacionado a este registro único de beneficiarios finales y que tiene que ver mucho con todo lo relacionado a evitar lo que es el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Por eso es que nuestro país cuenta con una hoja de ruta buscando proteger nuestra economía de la penetración de esos dineros de origen ilícito y mejorar entonces la inversión, el crecimiento, la generación de empleo, fortaleciendo la seguridad y el bienestar. Recuerden, hoy que tenemos esta capacitación del registro único de beneficiarios finales enfocados a organismos de acción comunal y que muchos todavía se siguen preguntando, pero es que ¿por qué una junta de acción comunal sin ánimo de lucro debe de cumplir con esta obligación? Porque ustedes como persona jurídica, ¿cierto? Están constituidos, digámoslo, como una empresa sin ánimo de lucro, que no tienen otras obligaciones, pero que deben de cumplir con eso sí. Queremos que se tengan más en cuenta este tipo de personas para lo que es convenios y contrataciones estatales, por ejemplo. Y con este objetivo, que como lo ven, está aquí en el último parrafito de la capacitación. Ahora, en cuanto a los antecedentes a nivel nacional, entonces vamos a ver que el tema no es tan nuevo. Vamos a ver que se empezó a hablar de este tema desde el año 2016 con la ley 1819. Se habló de beneficiarios efectivos y de un porcentaje de titularidad o beneficio del 25%. ¿Listo? Pero listo. Ya luego en el año 2019 con la 2010, con la ley 2010, ese porcentaje de titularidad o beneficio se disminuyó a un 5% y ahí se mantuvo. Eso ahora enseguida lo vamos a ver. Se creó ya totalmente ese registro único de beneficiarios finales y se estableció el régimen sancionatorio que es similar al de la información exógena y al del RUT o registro único tributario, que también enseguida lo vamos a ver. Ya luego con la ley 2155 en el año 2021 se habló del beneficiario final. Se hizo una pequeña modificación, pues como en el concepto, miren que ya no es beneficiario efectivo, sino beneficiario final. Ahí se mantuvo, así seguimos y se determinó como esos criterios que me van a decir quién o quiénes son los beneficiarios finales de mi persona jurídica, ¿cierto? O de una estructura sin personería jurídica, que enseguida también lo vamos a ver. Y ya se le dio como todo esos términos y condiciones para la aplicación de este tema a la DIAN. Luego, en el año 2022, con la ley 2195, nos hablaron del principio de la debida diligencia, que en nuestras propias palabras, ¿qué quiere decir? Que debemos tener todos los soportes de cómo yo llegué al beneficiario final o de por qué yo le reporté tal o tales beneficiarios finales, en este caso a la DIAN. Importante ese principio de debida diligencia, que no lo tengamos en cuenta solamente en el registro único de beneficiarios finales, porque tal cual nos lo dice la norma o la resolución de este tema, sino que lo tengamos en cuenta para las demás obligaciones, incluso para con las demás entidades. Acá también vamos a ver que hay otras entidades que van a tener acceso a este reporte de beneficiarios finales y que también podrían hacer inspección, vigilancia, control, como son la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF.
Bueno, entonces miren que ya vimos primero los antecedentes internacionales, ya vimos los antecedentes nacionales, o sea, ya entendimos por qué surgió esta obligación y que debemos cumplir con ella, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver las resoluciones o la normatividad expedida por la DIAN referente a esta. Toda la capacitación y todo lo que tengan que buscar referente a este tema lo vamos a hacer en la resolución 164 del año 2021, donde se reglamentó el concepto, se definió los obligados, se estableció el primer plazo, que ya vamos a ver que se ha extendido, y se incluyó el deber de la debida diligencia que les comentaba y el término de conservación de la información, porque debemos tener soporte o un archivo durante un tiempo determinado que nos lo dice el estatuto tributario y que es igual para las demás obligaciones. Luego en la resolución 37 del año 2022, entonces hubo una pequeña modificación en los obligados y en el plazo inicial. Resulta que se debía cumplir con el registro único de beneficiarios finales en septiembre del año 2022. Entonces miren que surgió en el año 2021 la resolución 164, debíamos cumplir hasta septiembre del 2022, pero como era un tema nuevo, entonces se amplió hasta diciembre del año 2022. Ya luego con la resolución 1240 de ese mismo año, se modificó nuevamente ese plazo de diciembre del 2022 hasta julio del 2023. Hasta ahí se mantuvo. Entonces, si de pronto a cada parte de organismos de acción comunal hay conectadas personas jurídicas que ya se habían constituido antes de julio del 2023, ya debieron cumplir con esta obligación del registro único de beneficiarios finales. También hubo una pequeña modificación en el anexo técnico. ¿Qué es el anexo técnico? Es como un anexo que tienen las resoluciones o la normatividad, en este caso de registro único de beneficiarios finales, y que nos da como la explicación de todo lo relacionado al sistema. Luego, la resolución 108 del año 2023, hubo unas pequeñas modificaciones en cuanto a la conservación de la información. Entonces, mire que está en el primero y lo que nos dice es que ya igual que el estatuto tributario, debemos de conservarla, como nos le dice, perdón, el estatuto tributario, debemos conservar esta información en nuestros archivos, tanto digital y los soportes que tengamos físicos. Y se amplió nuevamente el plazo, pero en este caso solo para los organismos de acción comunal, de julio del 2023 hasta julio del 2024. Ya luego con la resolución 101 del año 2024, nuevamente se les amplió el plazo de julio del 2024 al 31 de enero del 2025. Ya luego con la resolución 196 del 2024, hubo una pequeña modificación en el anexo técnico, o sea, en el sistema. Lo que hizo fue mejoras al sistema. En la parte final vamos a ver ahora cómo lo hacemos a través del sistema, la parte práctica. Luego, con la resolución 6 del año 2025, se extendió nuevamente el plazo de los organismos de acción comunal del 31 de enero de 2025 hasta el 31 de junio del 2025. Y la última resolución que tenemos es la 219 del año 2025, donde se dio un último plazo. Y como les decía, la última resolución es la 219 del año 2025, donde se dio el último plazo a los organismos de acción comunal del 31 de junio del 2025 hasta el 31 de enero de 2026, o sea, este mes, este año. Listo. Hay que tener en cuenta, este plazo no se va a extender nuevamente. Todo esto se hizo con base o teniendo en cuenta el porcentaje de juntas de acción comunal que habían cumplido ya con esta obligación. Entonces, como ya la mayoría lo han hecho, es un porcentaje muy pequeño el que no ha culminado o el que no ha cumplido con esta presentación. Entonces, por eso ya no se ampliaría el plazo. Entonces, ahora vamos a ver todas las herramientas y canales que tenemos dispuestos para ustedes y pues no quedemos inmersos en una auditoría o sanción innecesaria con esta obligación que ya vamos a ver también, que es simplemente informativa y que de pronto estamos viendo acá como mucho tema, pero que es cortico, que es fácil. Vamos a iniciar. Como les decía, lo vamos a hacer en el orden de la normativa, o sea, de la resolución 164 del 2021. Entonces, primero, ¿qué es beneficiario final?
Se entiende por beneficiario final la o las personas naturales que finalmente posean o controlan directa o indirectamente a un cliente. En este caso, ¿a quién? A la persona jurídica. ¿Listo? Miren que acá hay palabras subrayadas y que están en negrita y es porque la misma norma nos trae como la definición en caso tal de que tengamos duda en cuanto a estos términos y enseguida los vamos a ver. También se dice que es un beneficiario final la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción, ¿cierto? En este caso sería para personas jurídicas con ánimo de lucro. Entonces miren que acá, desde acá, ya vamos a empezar a que ustedes vayan desglosando o van descartando cositas que no les apliquen. También a las personas naturales o a la persona natural que ejerza un control efectivo y o final, directa o indirectamente sobre esa persona jurídica o estructura sin personería jurídica. La norma nos trae los beneficiarios finales de esas personas jurídicas que deben de cumplir unos criterios, son tres, ya los vamos a ver y vamos a hacer los ejemplos enfocados a organismos de acción comunal y también beneficiarios finales de las estructuras en personería jurídica o similares, que eso nos los trae taxativamente la norma y que no tienen que cumplir los criterios. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿qué es el registro único de beneficiarios finales? Entonces, se crea este RUP, el cual hará parte integral del RUT o Registro Único Tributario. Su funcionamiento de administración está a cargo de la DIAN y es simplemente una herramienta que va a ayudar en la lucha contra la corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo y evasión fiscal. Miren que, como les decía, es simplemente una obligación informativa, pero que igual debemos cumplir con ella y que hace parte del RUT. Ya vamos a ver que es muy similar. Este es un cuadrito resumen de esta normativa o de la resolución 164 del 2021 y del orden que estamos llevando en la capacitación, por si le quieren tomar foto. Esto simplemente mire que nos da la palabra clave y el artículo en el cual debemos buscar eso relacionado. Por ejemplo, ¿quiénes son los obligados? Mire que ahí dice el artículo 4. Entonces, primero, ¿quiénes son obligados a hacer este registro único de beneficiarios finales? Entonces, la norma o el artículo 4 de esta resolución 164 del 2021 me dice, en el numeral 1, todas las sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro, incluyendo aquellas cuyas acciones se encuentran inscritas o listadas en una o más bolsas de valores, acá algunos ejemplos. Acá prácticamente en este numeral 1 vemos a todas las personas jurídicas. Acá en este numeral 1 están incluidos los organismos de acción comunal, como por ejemplo las juntas de acción comunal. En el numeral 2 me dicen que también deben de cumplir con esta obligación los establecimientos permanentes de conformidad con lo establecido en el artículo 20, raya 1 del Estatuto Tributario. Esos establecimientos permanentes que están conformados pues como personas jurídicas y que son, por ejemplo, sucursales de sociedades extranjeras, agencias, oficinas, fábricas, talleres, minas, canteras, etcétera. En el numeral 3 me dice también que las estructuras sin personería jurídica, que algunas están obligadas a tener RUT, como por ejemplo los consorcios, uniones temporales y algunos patrimonios autónomos, pero también las estructuras sin personería jurídica que no tienen RUT, como contratos de colaboración empresarial, contratos de fiducia mercantil, fondos de capital privado, fondos de inversión colectiva u otros tipos de fondo. Estos deben de hacer un trámite adicional que es el NIES-PJ o número de identificación de sociedades, personas jurídicas, y aquí hay que acá no nos vamos a detener teniendo en cuenta pues el enfoque de la capacitación del día de hoy. En el numeral 4, que es el último de los obligados a hacer este reporte, son las personas jurídicas extranjeras. Acá es que tengan pues como el 100% de su inversión, o un porcentaje, perdón, de su inversión en una persona jurídica o en algo que no tenga que cumplir con este RV, entonces esa persona jurídica estaría obligada a cumplir con este reporte. Acá tampoco nos vamos a detener teniendo en cuenta entonces el enfoque de la capacitación de hoy, que son todos los organismos de acción común. Ya luego sigue el artículo 5, que nos dice tal cual quienes no están obligados a cumplir con el registro único de beneficiarios finales. Entonces, si yo tenía dudas si estaba en alguno de los numerales anteriores, los que acabamos de ver, pero tampoco estoy acá, es porque sí estoy obligado. Entonces, miren que acá está
como muy claro que los únicos que no cumplen con esta obligación son las entidades, establecimientos u organismos públicos, entidades descentralizadas y sociedades nacionales en las que el 100% de su participación sea público y las embajadas, misiones diplomáticas, oficinas consulares, organizaciones u organismos internacionales acreditados por el gobierno nacional. Acá en ningún lado nos hablan, por ejemplo, de juntas de acción comunal u organismos de acción comunal u otro tipo de persona jurídica. Por lo tanto, sí estamos obligados a cumplir con la obligación. Acá unas conclusiones parciales. Entonces ya dijimos que el registro único de beneficiarios finales es simplemente un mecanismo para suministrar información, o sea que no tiene nada que ver con la contabilidad, por ejemplo, o que tiene que ver entonces, por ejemplo, con muchos números o algo así. No, ya vamos a ver que es cualitativa. Vimos que como el RUP hace parte del RUP, Registro Único de Beneficiarios Finales, RUT, Registro Único Tributario, entonces no se vence. ¿Listo? Debemos cumplir con esta obligación solo una vez. Enseguida vemos en qué momento y por qué debemos actualizarlo. Ya vimos que los obligados son personas jurídicas. Listo. Nunca personas naturales, por más establecimientos u obligaciones que tengan ante la entidad. Que el beneficiario final siempre va a ser una o varias personas naturales. Entonces, que la persona jurídica, en este caso, por ejemplo, mi Junta de Acción Comunal, siempre va a reportar a una o varias personas naturales como beneficiarios finales. Nunca puedo reportar a otra persona jurídica. ¿Listo? Que los no obligados están explícitos en uno de los artículos que ya lo vimos y que el RUP solamente se va a actualizar si hay cambios, pero en unos plazos establecidos que enseguida lo vamos a ver. Ahora, como les decía, la misma resolución nos subraya o nos pone en negrita ciertos términos y que ellos mismos nos explican por si yo tengo duda de qué significa, por ejemplo, un beneficiario condicionado o una titularidad directa. Entonces ya lo vamos a ver. Empezamos con esta definición, perdón, de la debida diligencia, que ya les había mencionado algo al inicio. Y miren que corresponde a la realización de todos los actos necesarios para la identificación de los beneficiarios finales, así como la demás información solicitada en este registro único beneficiario final, incluido el conocimiento de la cadena de propiedad y control de las personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica o similares. Entonces vamos a ver estas definiciones antes de pasar a los criterios para yo saber quién o quiénes son los beneficiarios finales de mi persona jurídica. Entonces, ¿qué es conjuntamente? Recuerden que todo esto lo vamos a aplicar ¿a qué? A personas naturales, ¿cierto? Son los únicos que yo podría reportar como beneficiario final. Entonces, ¿qué es conjuntamente? La norma me dice. Es una persona natural que actúa junto con terceros, o sea, con otras personas, pero que esas otras personas tengan un vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o primero civil. Entonces vamos a hacer un recorderis. ¿Qué es ese segundo grado de consanguinidad? Padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos. Ahora, el grado de afinidad, ¿quiénes son? Cónyuges de mis hermanos, nietos, abuelos de mi cónyuge. Y el primer grado civil son padres adoptantes e hijos adoptados. Entonces a eso se refiere conjuntamente. Conjuntamente es cuando yo, por ejemplo, Lixa Giovanna como persona natural, tengo un vínculo con alguna persona de acuerdo a estos grados de consanguinidad, afinidad o primero civil, o porque tengo un acuerdo con esa persona. Ahora, ¿qué es control? Es cuando yo, Lixa Giovanna, tomo las decisiones de manera individual en esa persona jurídica, por ejemplo, en esa junta de acción comunal, o conjuntamente, de acuerdo al vínculo anterior, si lo hay o no, ¿cierto? Ahora, ¿qué es un equivalente funcional? Entonces, acá dice, o la norma me dice, es el código alfanumérico otorgado por un país para cumplir obligaciones. Esto simplemente lo entendemos mejor así. Es la identificación de un extranjero, porque como ya vemos que en nuestro país hay en juntas de acción comunal que ya hay, por ejemplo,
venezolanos. Entonces, para que me entiendan qué es ese equivalente funcional. La titularidad directa es ese vínculo directo de la persona natural, por ejemplo, Lixa Joana, con la Junta de Acción Comunal, y la indirecta es vínculo a través de terceros. Este vínculo de terceros en la titularidad indirecta no tiene que ver con ese primer conjuntamente, listo. Eso es simplemente si hay, por ejemplo, apoderados o aunque en este caso estos dos términos no aplican mucho en los organismos de acción comunal en general. Entonces, ya viendo estos términos, vuelvo acá. Titularidad, perdón, es capital o derechos de voto. Entonces, como les decía, en la parte de capital no tiene que ver con los organismos de acción comunal, en los derechos de voto sí, ya lo vamos a ver. Y los beneficiarios condicionados son cuando esa persona natural va a cumplir esa condición de beneficiario final, pero a futuro, que casi no se ve en los organismos de acción comunal. Acá, qué pena, la titularidad sí, el beneficiario condicionado no. Entonces, un ejemplo, de todas maneras, para que lo entendamos, y es que yo, Lixa Joana, soy representante legal de una SAS. Soy la única accionista, o sea, que tengo el 100%, pero dentro de mis estatutos dice que mi hijo em, va a tener el 50% de mi SAS cuando cumpla la mayoría de edad, y en este caso tiene 16 años, ¿cierto? O sea, en 2 años. Eso es un beneficiario condicionado. ¿Listo? Y el control es cuando la persona natural, también sea de manera individual o conjuntamente, el que acabamos de ver, tiene la potestad de tomar todas las decisiones o de imponer las decisiones más importantes en esa persona jurídica. Por ejemplo, en la Junta de Acción Comunal. Entonces, ya entendiendo como esas definiciones que nosotros las sacamos de la resolución acá aparte, para que entendamos esos criterios, créanme que ya entendiendo esos criterios, ya el resto súper bien, ya el resto es súper fácil, súper rápido, entonces para que prestemos atención acá. Entonces, ¿cuál es el criterio 1? Que está en el artículo 6 y me dice la norma. En este mismo orden es que vamos a analizar y a descartar cada presidente en su junta de acción comunal, ¿cierto? ¿Quién o quiénes son los que voy a reportar como beneficiarios finales? Entonces, criterio 1 dice, es una persona natural y actuando individual, miren que dice acá, o conjuntamente, empezamos con esas definiciones, sea titular directa o indirectamente del 5% o más del capital o los derechos de voto. En este caso, si soy una junta de acción comunal, no voy a tener en cuenta el capital. Voy a mirar qué, los derechos de voto. Y o se beneficien el 5% más de activos, rendimientos o utilidades de esa persona jurídica. Eso tampoco nos incumbe, por ejemplo, a una junta de acción comunal. Entonces, terminemos de desglosar este numeral 1. ¿Cómo lo empiezo a analizar? Voy a mirar de todos los miembros que yo tengo en mi junta de acción comunal, cada uno, mire que dice individual, si cada uno tiene el 5% más de los derechos de voto. Sí, sí, esas personas las voy a reportar como beneficiarios finales por criterio 1. Si no, entonces ya hice el primer descarte, ¿cierto? Y voy a hacer el segundo descarte que me dice ese mismo numeral 1. Y es, bueno, ahora analícelo de manera conjunta. Entonces, voy a armar entre todos los miembros de mi Junta de Acción Comunal, miren que ahí me devolví, quienes cumplen con segundo grado de consanguinidad, o sea, padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, o este grado de afinidad, cónyuges de mis hermanos, nietos, abuelos de mi cónyuge, o este primer grado civil, padres adoptantes e hijos adoptados. Entonces resulta que en mi junta es muy grande y ninguno supera ese 5% más de manera individual. Pero si hay una familia, resulta que hay, digamos, 2 padres y 2 hijos, entonces son 4 personas, ¿cierto? Si yo junto a esas 4 personas y les sumo ese porcentaje que tienen individual en los derechos de voto
y al sumarlos me hace 5% más de los derechos de voto, entonces esas personas yo las voy a reportar como beneficiarios finales de mi junta por este criterio 1. ¿Listo? Ahora viene un criterio 2 y me dice la norma. Es una persona natural que actúa, otra vez, individual o conjuntamente, pero ejerciendo un control directo y o indirecto sobre esa persona jurídica por cualquier otro medio diferente al numeral anterior. ¿Qué quiere decir ese numeral 2? Entonces, que yo aparte de hacer el descarte de análisis por el criterio 1, puede que yo haya encontrado personas para reportar como beneficiarios finales por el criterio 1, como puede que no, ¿cierto? Sea que sí o que no, también debo de hacer el análisis por este criterio 2. Y la norma me decía que el control, me voy a devolver otra vez, es el que toma las decisiones de la administración más relevantes o que incluso las puede imponer, individual o conjuntamente. Conjuntamente otra vez, hasta segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil, ¿cierto? Entonces, si hay personas que cumplen con este criterio, también las voy a reportar como beneficiarios finales de mi persona jurídica. Un ejemplo que nos han dado las mismas juntas de acción comunal en algunos municipios. Ah, mire, es que yo aparte de que tuve algunos beneficiarios finales por el criterio 1, en el criterio 2, entonces yo voy a reportar a la junta directiva, porque la verdad ellos son los que toman todas las decisiones, así no estemos todos los miembros de la Junta de Acción Comunal. Sí, porque está cumpliendo con esta definición y ese criterio. ¿Listo? Ojo, que no a todos les aplica, porque eso es otra cosa que nos han dicho las juntas. Es que todas las juntas tenemos la misma normatividad, porque la DIAN no nos dice cuál criterio es el que nos aplica o qué es lo que debemos reportar. Entonces, primero, así tengan la misma normatividad, en realidad todas las juntas no son iguales. Miren que algunas pueden tener o cumplir con esos grados de consanguinidad, afinidad o civil, como algunas no, ¿cierto? Y porque si la DIAN supiera cuál criterio le aplicaría a todas las juntas, no les pediría esa información. Y ya el último criterio, que es el 3, ese es el criterio residual. ¿Por qué residual? Solamente lo voy a aplicar si yo no encontré beneficiarios finales o personas para reportar por criterio 2 o por criterio 1. ¿Y qué me dice ese criterio 3? Que voy a reportar a la persona que sea el representante legal o tenga la mayor autoridad en mi persona jurídica, que en este caso, ¿quién sería? Dentro de la Junta de Acción Comunal sería el presidente. Entonces se reportaría solamente a esa persona. Pero ojo, ojo, porque también qué nos estaba pasando, que muchas juntas de acción comunal, con tal de cumplir con esta obligación, se iban al criterio 3 inmediatamente y no hacían el análisis del criterio 1 y 2. Entonces acá, fiscalización o las entidades que les mencionaba al inicio, las IA, de acuerdo al principio de la debida diligencia, ¿recuerdan que se los he mencionado? Mire que la norma me dice, yo debo de tener los soportes y la trazabilidad de cómo llegué a reportar a esa persona. Entonces, si yo me fui al criterio 3, que es el residual, que sí es el más fácil, es verdad, pero entonces, si yo me fui a ese criterio es porque tengo los soportes de análisis y descarte de por qué no reporté por criterio 1 y 2. ¿Listo? Entonces, ya entendiendo esto, como les decía, esa es la parte más, un poquito más extensa, digámoslo así. Ya vamos a terminar con las conclusiones y pasamos a la parte práctica. Acá en el artículo 7 nos habla pues de a quiénes voy a reportar en caso tal de que sea una estructura sin personería jurídica, tenga RUT o no. Entonces ahí no, la norma tal cual me dice cuáles son, o sea que no hay que aplicar los 3 criterios anteriores, ahí no nos vamos a detener y listo. Entonces, primero, vamos a tener en cuenta que, ya entendiendo los antecedentes, que como organismos de acción comunal estamos obligados a cumplir con esta obligación, que ya vi que tengo que hacer un análisis y descarte de 3 criterios para saber a quiénes voy a reportar, para que no haya ningún inconveniente al momento de cumplir con la obligación.
o al momento de hacer el registro, debemos tener en cuenta que cada Junta de Acción Comunal debe de tener RUT, Registro Único Tributario, ¿cierto? Que ya estoy segura que todos los que están acá lo tienen. Segundo, que ese RUT tiene que estar actualizado. ¿Cómo así? O sea, que en la casilla 53, en la parte de responsabilidades, deben de tener el código 55 para que el sistema les habilite esa opción de reporte del registro único de beneficiario final. Listo. Ya la mayoría también la tienen porque para los RUT que están actualizados se hizo desde el nivel central una inclusión automática del código para de pronto los que son nuevos o no la tienen, eh, lo pueden hacer ingresando con su usuario y contraseña por la página de la DIAN y hacerlo de manera virtual, sin necesidad de citas con funcionario. Como este es el último mes que tenemos para cumplir con esta obligación, ¿cierto? Que faltan unos días, entonces pues hay una gabelita y es que cuando yo no puedo hacer mis trámites por autogestión, o sea, por la página de la DIAN ingresando con usuario y contraseña, a mí me toca pedir cita por la página de la DIAN para ir a la oficina más cercana o virtual para que me atiendan desde cualquier ciudad del país por videollamada Teams. Pero como faltan tan poquitos días, entonces se pueden acercar con los documentos soportes a nuestras oficinas sin necesidad de cita. Pero estoy segura que acá también la mayoría ya lo hicieron. Ahora, como les decía, es una obligación meramente informativa, o sea que nada más debemos cumplir con ella una sola vez, ¿cierto? Pero que la debemos actualizar en caso tal de que vayamos a modificar a la o las personas que haya reportado como beneficiarios finales o a la información de este o de estos beneficiarios finales, porque ya vamos a ver cuál es la información que debemos reportar. ¿Listo? Pero resulta que el sistema va a tener unas fechas específicas, o sea, va a estar habilitado en unos meses específicos para poder hacer esa actualización. Entonces, no es como el root que lo hacemos en cualquier momento, no. El del root vamos a verificar cada 4 meses si yo esa información la tengo que actualizar o cambiar. Si no, la dejamos así y no hacemos nada. Sí, el sistema me habilita un mes para yo poder hacer esa actualización. Entonces, por ejemplo, las juntas que ya hicieron su reporte de beneficiarios finales, las que ya lo hicieron, miren que el sistema me decía 1 de enero, estamos en enero, ya pasó 1 de enero. Me dice que yo ese 1 de enero voy a mirar, ve, tengo que cambiar algo de mi registro único beneficiario finales. Si no, no hacemos nada. Sí, tengo plazo hasta el 1 de febrero para hacer la actualización o modificación virtual. ¿Listo? Eso sí no se hace con cita ni en oficinas de la DIAN, no, virtual. Y en este caso, si de pronto acá hay juntas que no han cumplido con la obligación, pues porque todavía no se ha vencido el plazo, entonces digamos que lo van a hacer por primera vez este mes. Entonces, al 1 de abril, mire que deben de verificar si este primer reporte que van a hacer este mes le van a hacer algún cambio. Tienen hasta el 1 de mayo para hacer esa actualización o modificación. Y si no, lo dejamos así y lo vemos al siguiente, en la siguiente fecha que me dice la norma, que sería 1 de julio. ¿Listo? Bueno, entonces mire que acá está la información que yo debo de reportar de cada persona que yo determiné que era mi beneficiario final. Como dijimos que es informativa, miren que simplemente me va a pedir el tipo de documento, el número de identificación y país de expedición, el número de identificación tributaria, si tiene. Si no tiene, entonces ese número de identificación, ¿cierto? El equivalente funcional y país de expedición en caso tal de que sea un extranjero. Los nombres y apellidos completos, fecha y país de nacimiento, el país de nacionalidad, la ubicación completa, así como la tenemos en el RUT, o sea, país, departamento o estado, ciudad, dirección, código postal y correo electrónico activo. Muy importante.
Ah, ¿que cuál es el código postal? Lo podemos buscar en internet, no hay problema. La dirección debe ser específica en caso tal de que no tengan nomenclatura, entonces lo más específica posible. Y el correo electrónico, así como en el root, debe de ser personal y debe estar activo. Muy importante, por favor. Creo que para nadie es un secreto que ahora ya todo es muy virtual con la tecnología, o sea, todos debemos de tener un correo electrónico y así no lo usemos mucho, que al menos no se nos olvide la clave o la anotemos y que siempre usemos ese y que sea personal. También el sistema nos va a preguntar por cuál criterio es considerado beneficiario final. Entonces recuerden que vimos tres criterios. Ahora vamos a ver que en el sistema no me los va a preguntar por números, sino por nombres. El porcentaje de participación en el capital de la persona jurídica, en este caso, si soy una junta de acción comunal, entonces ahí colocaríamos cero. El porcentaje de beneficio en rendimiento, resultados o utilidades de la persona jurídica o estructuras en personería jurídica o similar, igual que el numeral anterior. La fecha desde la cual tiene la calidad de beneficiario final o existe la condición de si soy una junta de acción comunal y voy a reportar por criterio 3 al presidente, entonces desde la fecha que es presidente, ¿cierto? Y este numeral 12, que es la fecha desde la cual deja de tener la calidad de beneficiario final o de existir la condición, creo que el mismo sistema ni siquiera la habilita en la primera vez que voy a hacer este registro, sino que me la va a habilitar es cuando yo vaya a realizar actualizaciones o modificaciones. ¿Por qué? Porque al igual que en el RUT o registro único tributario, resulta que yo a un beneficiario final, después de que lo haya reportado, yo no lo voy a eliminar, sino que lo voy a actualizar colocándole fecha final. ¿Listo? Entonces debe de conservar como un historial, digámoslo así, por si no se les haga extraño, que es que yo voy a eliminar un beneficiario final y el sistema no me deja, no, debe de colocar es beneficiario final. ¿Desde qué fecha dejó de ser beneficiario final de mi persona jurídica? Ahora, recuerden que para la DIAN todas las obligaciones se caracterizan es por un número, ¿cierto? Cuando son declaraciones, entonces, listo, tienen un número y se llaman formularios. Y cuando son informativos, entonces se llaman es formatos. Y miren que acá, para cumplir con el reporte de beneficiarios finales, o me entregaron una junta, yo cómo sé que sí cumplió con esa obligación. Entonces, porque presenté el formato 2687. Yo puedo ingresar con mi usuario y contraseña y verificar si mi junta ya cumplió con el 2687. Este 2688, ¿a qué se refiere? Cuando voy a hacer carga de beneficiarios finales, pero masivo. ¿Masivo qué quiere decir? Como yo voy a reportar más de 20 personas, resulta que tengo muchas personas por reportar, entonces se puede volver muy extenso, muy dispendioso. Entonces, así como en la información exógena, yo usaría un prevalidador o, ¿qué quiere decir? Que yo tengo esa información que acabamos de ver en un Excel, ¿cierto? Y la voy a cargar para que el sistema me la tome. El sistema me genera este formato 2688, pero lo debo de firmar doble para que me genere un 2687 y poder quedar en el sistema que cumplí con el registro único de beneficiarios finales. Listo. Cuando lo haga individual, me genera de una vez ese 2687, ya vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son las sanciones aplicables? Que también estoy segura que no vamos a tener que aplicarlas porque esa obligación es, miren que hemos visto mucha información, pues una obligación fácil e informativa. Entonces, las sanciones aplicables, como les dije al inicio, son las mismas del RUT. Cuando no hagamos el reporte, no lo actualicemos o lo hagamos de manera errónea. ¿Cuáles pueden ser esas sanciones del RUT o las del artículo 658 raya 3 del Estatuto Tributario? El cierre del establecimiento. Si yo tengo caseta comunal, me la pueden cerrar, ¿cierto? Ahora, el proceso de la debida diligencia. Si yo no cumplo con la debida diligencia, me van a aplicar la sanción de la información exógena o la del artículo 651 del Estatuto Tributario, que esa dependiendo de los días de retraso o del reporte erróneo,
pues me lo van a cobrar por VTs, que no es una sanción, pero que también lo tenemos en cuenta nosotros si no se ha cumplido con esta obligación, y es que no se puede cancelar el RUT porque debemos estar al día para hacer este procedimiento. Y por último, que pueden haber otras sanciones aplicables por parte de entidades que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control sobre este registro único de beneficiarios finales, que son las IAS que les comenté al inicio, ¿se acuerdan? Las Contralorías, la Fiscalía, la OIAF, etcétera. Bueno, acá de las estructuras sin personería jurídica o similares que no están obligadas a tener RUT, no me voy a detener ahí, simplemente es que, como les decía, ellas tienen que hacer un paso adicional, que es sacar ese número de identificación para poder ingresar al sistema y cumplir con la obligación. Ese es el formato que les genera el sistema o el NIES PJ 2706, que ese no lo tenemos en cuenta a los organismos de acción comunal. Ahora, los plazos, que como les comentaba ahora en las resoluciones ya han pasado algunos, excepto para organismos de acción comunal. Entonces, si yo soy una persona jurídica constituida hasta el 31 de mayo del 2023, tenía que haber cumplido con esta obligación hasta el 31 de julio del 2023. Para las sociedades nuevas, o si acá de todas maneras de pronto hay juntas de acción comunal que se crearon a partir del 1 de junio del año 2023. Bueno, no, las juntas todavía les aplica, perdón, para las demás sociedades nuevas o que se crearon a partir del 1 de junio del 2023, tienen plazo de 2 meses siguientes a su creación para cumplir con esta obligación. O, por ejemplo, digamos que hay una junta que se crea a partir de febrero de este año, entonces como ya pasó el plazo, que va a ser hasta el 31 de enero, entonces va a tener 2 meses para cumplir con esa obligación. Y para los organismos de acción comunal, que son los únicos que todavía tienen plazo hasta el 31 de enero de este año, ¿listo? Bueno, en la página de la DIAN, para todos los temas, tenemos un micrositio con toda la información, como la normatividad, herramientas prácticas, por ejemplo, cartillas o paso a paso, o si quieren ingresar por allí. Entonces, no solamente para RV, sino para todos los temas tenemos un micrositio. Los invito a que visiten mucho nuestra página. A veces decimos que no es tan amigable, pero es porque no le cacharreamos como decimos. No, sí, sí está de verdad que toda la información en nuestra página. En este caso, el tema de registro único de beneficiarios finales, vamos a ingresar a www.dian.go.co, ¿cierto? Luego le damos en el lado izquierdo donde dice sitio web institucional. Para los que de pronto no la usan, no la tienen predeterminada, listo. Le vamos a dar clic allí. Y luego en la barra superior donde dice impuestos, luego donde dice generalidades y luego registro único beneficiario finales. Y ahí está entonces el micrositio. Por ejemplo, la parte que sigue, si quieren, no sé, no les quedó claro o lo quieren ver otra vez o quieren descargar y tener la cartilla o el paso a paso, entonces lo pueden hacer a través de ese micrositio. Ahora, entonces vamos a pasar a la parte práctica, entonces ya entendimos antecedentes, que si estamos obligados, ya entendí a quién o quiénes voy a reportar como beneficiarios finales, qué debo reportar de esos beneficiarios finales, pero entonces cómo tengo el RUT actualizado, pero ¿cómo lo hago? ¿Listo? Entonces vamos a ingresar. Vamos a ingresar entonces a la página de la DIAN, www.dian.go.co. Le vamos a dar en el lado izquierdo por usuarios registrados. ¿Listo? Porque se supone que si tenemos root, entonces ya tenemos nuestro usuario y contraseña. Entonces le vamos a dar por usuario registrado y miren que me va a aparecer este primer cuadrito, el del lado izquierdo. Es como tal cual me lo va a mostrar la página. Entonces le vamos a dar a nombre de un tercero, o sea, el segundo cuadrito, mire, el que está verde al lado derecho. ¿Por qué? Porque el que está obligado a hacer el reporte es ¿quién? La persona jurídica, no la persona natural. Por eso el sistema me trae automáticamente a nombre propio
pero no lo vamos a ingresar por ahí, le tenemos que dar ese nombre de un tercero. Ahora, entonces, mire que me va a pedir el NIT, en este caso, por ejemplo, de la Junta de Acción Comunal. Luego me dice tipo de documento, entonces cédula de ciudadanía. Vamos a hacer el ejemplo que yo soy la presidente de una Junta de Acción Comunal. Entonces coloco mi número, mi tipo de documento de cédula, coloco mi número de cédula y mi contraseña. Generalmente la misma contraseña que tengo a nombre propio, ¿cierto? La tengo para mi persona jurídica. Entonces la coloco allí, le doy en el chulito de abajo que dice acepto el tratamiento de datos personales porque estamos virtualmente y le damos ingresar. Listo. Los que ya han ingresado, incluso actualizar el root, nos aparece así tal cual como está en la pantalla, que es el tablero de control, ¿cierto? En la mitad que dice mis actividades es como lo más común, pero en el lado izquierdo miren que está el menú. Como dijimos que registro único de beneficiarios finales hace parte de registro único tributario, entonces mire que debajo de registro único tributario dice registro único de beneficiarios finales, el que está en amarillito al lado izquierdo. Entonces yo le voy a dar clic allí. Si esa opción no me aparece, es porque en mi root no tengo la responsabilidad o código 55 en la casilla 53 del root de la junta. Si sí tengo ese código y aún así no me aparece esta opción, entonces por cualquiera de los canales de atención de la DIAN, que enseguida les voy a hacer el recorderis rápidamente, entonces ustedes ¿qué van a hacer? A solicitar una sincronización y listo. Ya uno se sale, vuelve a ingresar y me muestra la opción. Entonces mire que le doy clic en registro único de beneficiarios finales y le voy a dar entonces registrar beneficiarios. Le doy clic allí y me aparece así. Si acá hay personas que de pronto han hecho alguna vez la inscripción virtual en el RUT de personas naturales que aparece por secciones, así mismo está acá. Entonces, otra cosita, no solamente para esta obligación, sino también para el RUT. El sistema Muisca o el sistema de la DIAN nos va mostrando las opciones, por eso debemos leer, no hacerlo a la carrera, casi nada hay que digitarlo, sino que simplemente hay que elegirlo, sea porque el sistema me lo muestra o porque lo debo desplegar. Entonces ya lo vamos a ver, ¿listo? Entonces mire que acá iniciamos y le vamos a dar registrar información. Entonces mire que acá el sistema me va a empezar a hacer preguntas. Esta primera de acciones al portador no aplica para ninguna o a ningún organismo de acción comunal. Le damos que no. Y abajo, mire que dice carga de beneficiarios. Mire que él mismo me va a decir, ¿es carga masiva o carga individual? Carga masiva, si yo tengo más de 20 personas para reportar, voy a usar un prevalidador y tengo toda la información de esas más de 20 personas en un archivo, ¿cierto? O si no, le doy simplemente en carga individual y le doy siguiente. Y miren que el sistema también acá, usted nos empieza a hacer las preguntas y la barrita verde se va desplazando hacia el lado derecho. Entonces, primero me pregunta, como yo le di carga individual, entonces resulta que yo voy a reportar en este caso solamente al presidente, por ejemplo, el criterio 3, porque tengo los soportes de que no cumplía con criterio 1 y 2. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo. Entonces, ¿es un beneficiario condicionado? No. Siguiente. Entonces ya luego me dice datos del beneficiario final. Entonces, mire, los cuadritos que tienen las flechitas es porque me va a desplegar las opciones y yo las debo elegir del mismo sistema. Las que no tienen flechitas porque yo debo digitarlo. Y en las fechas no me aparece flechita, pero no me deja digitar. Así como en el root, ahí siempre se me va a abrir un calendario y en ese calendario debo de elegir la fecha. ¿Qué pasa? Que también nos ha pasado para que por favor verifiquen bien que ese calendario se abre y se minimiza en una pestañita o se abre detrás de la pantalla que tienen en ese momento. Entonces, para que verifiquen, porque si no ponen la fecha, el sistema no los deja pasar. Entonces, mire que acá les estamos dando tipsitos u observaciones para que tengan en cuenta, porque son a veces
bobaditas y dejan de cumplir con la obligación por ese tipo de cositas o se desplazan, por ejemplo, de municipios alejados hasta nuestras oficinas por ese tipo de cositas. ¿Listo? Entonces, acá, listo, tipo de documento, el número de identificación, país de expedición, número de identificación tributaria y si no, el número de identificación, país de expedición o equivalente funcional si es extranjero, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, otros nombres, fecha de nacimiento, país de nacimiento y país de nacionalidad. Listo. Siguiente, ubicación del beneficiario final, país de residencia, departamento, ciudad o municipio, la dirección completa, recuerde, dirección completa y si no tiene nomenclatura, lo más específico posible, así como en el RUT, el código postal, ese lo podemos buscar en internet y el correo electrónico que debe ser activo y personal. ¿Listo? Siguiente, me dice criterios por la cual fue determinado el beneficiario final. Es como les decía, vimos tres criterios, ¿cierto? Acá el sistema no me los va a preguntar por números, me los va a preguntar por nombres. Entonces mire que, como les decía, en las casillitas que tengo flechitas, porque él me va a mostrar las opciones. Entonces me va a adelantar cuáles son las opciones de este primero. Entonces mire, se supone que está de todas maneras en el orden. Entonces, mire, acuérdense que ese era el criterio 1. El criterio 1, si yo tengo una o varias personas para reportar por criterio 1, y vamos a seguir el ejemplo, pero soy una junta de acción comunal, no tengo por qué elegir en la parte de titularidad capital o capital y derechos de voto. Listo. Si yo aquí elijo mal, ya luego el sistema más adelante o me bloquea o me va a pedir otra información que no tengo, por eso lo vamos a hacer con calma y vamos a leer bien. Entonces, acá, si yo tenía una o varias personas para reportar por criterio 1, ¿cuál era el criterio 1? Mi junta es pequeña y hay personas que cumplen el 5% más en los derechos de voto de manera individual. Entonces, acá elijo derechos de voto, ¿cierto? O, no, mi junta es muy grande o también es pequeña, pero resulta que los derechos de voto me tocó sumarlos por segundo grado de consanguinidad o afinidad o civil, entonces también le voy a dar ahí en derechos de voto. No, yo hice descarte por criterio 1 y yo cumplo es criterio 2 o cumplo es criterio 3, entonces yo aquí le voy a dar que no. Ahora en el lado derecho donde dice beneficio, como yo elegí derechos de voto o el no, entonces acá qué debo elegir el no. No les va a aplicar a ninguna junta de acción comunal, ni activos, ni rendimientos, ni utilidades, ni esas combinadas de a dos o tres. Le vamos a dar no. Usted mire que si yo, por ejemplo, voy a devolver, miren que debajo de titularidad dice control por otro medio, sí o no. Ese es si cumplo el criterio 2. ¿Qué era ese control? El control es la o las personas que individual o conjuntamente tienen el control de las decisiones más importantes o de imponer las decisiones. En este caso, sigamos el ejemplo de mi junta de acción comunal, por ejemplo. ¿Listo? Y miren que debajo de beneficio dice es representante legal y o la mayor autoridad de esa persona jurídica o de mi junta de acción comunal. Entonces, por ejemplo, es que como yo hice el análisis y tengo los soportes de que no cumplí criterio 1 ni el criterio 2, sino que me fui por el criterio 3, entonces yo en todo lo anterior le dije que no, a todo lo anterior le voy a poner que cero y le voy a dar en este que sí, ese es el criterio 3. Ahora, miren que la siguiente es otros datos del beneficiario. Ahí ya me está preguntando es que los porcentajes y las fechas. De los porcentajes, ya dijimos que en caso tal, mire que dice, en el primero dice, porcentaje de participación en el capital siempre va a ser cero para las juntas de acción comunal. Listo. Pero al haber hecho dice, porcentaje de beneficio. Ahí le colocamos cero si nos fuimos por criterio 2 de control o si nos fuimos por criterio 3 de representante legal. O no va a cero
sino que va un número ahí si nos fuimos por criterio 1 y cumplía con el de los derechos de voto. ¿Listo? Y ya debajo dice fecha inicial como beneficiario final y al lado derecho la fecha final que solamente va a aplicar para la actualización o modificación, como les comentaba. Cuando es la primera vez que estoy haciendo el reporte, no va a aplicar esta fecha. El sistema ni siquiera la habilita. Y le doy siguiente. Bueno, miren que debajo dice tipo de novedad, registro, es porque estoy haciendo este reporte por primera vez. Si alguno creía que lo estaba haciendo por primera vez y al llegar en este paso ahí no le dice registro sino actualización, es porque ya habían hecho un registro inicial. Entonces, siguiente. Listo. Miren que ya con eso cumplí con reportar una persona natural o un beneficiario final. Entonces, si voy a reportar otra persona, ¿qué es lo que hago? Inicio nuevamente y repito lo que les acabé de decir. Entonces acá ya me quedó entonces el beneficiario final. Entonces un beneficiario condicionado no, el tipo de documento, el número de documento, el nombre y 3 acciones al lado derecho en verdecito. Un ojito si quiero ver la información, un lapicito si la quiero editar o la quiero modificar y una canequita si lo quiero eliminar. Muy importante. Miren que desde acá el sistema me va a dar varias veces la opción de poder corregir la información, porque al momento de que yo firme, el sistema no me va a dejar eliminar ni corregir, solamente me va a dejar actualizar o modificar en los plazos establecidos o en los meses que ya les expliqué. Listo. Entonces, es lo mismo que les decía ahora. Me van a decir, ay, usted dijo que eso no se puede eliminar. Ojo, acá no hemos firmado, acá lo puede eliminar, pero al momento de haber firmado, ahora vemos que es el último paso. Este reporte no me va a dejar eliminar. Listo. Entonces acá le damos continuar y mire que el sistema nuevamente me pregunta que si con posterioridad y que si cumplí con la debida diligencia, ya reporté la totalidad de los beneficiarios finales. Entonces, si tengo otra persona para reportar, pero resulta que esa persona no me dio la información para yo cumplir con este reporte, entonces yo acá le voy a dar que sí. Ve, perdón, le voy a dar que no. Si ya no tengo más personas para reportar, yo le doy que sí y continuamos, listo. Le doy continuar. Acá nuevamente me lo pregunta. Entonces, ¿por qué? Me dirán, ve, ¿por qué? Resulta que es que yo no iba a reportar solamente a este señor, sino a otra persona, pero entonces como debemos de tener los soportes, ustedes deciden cómo lo hacen, ahí ya la DIAN no entra ni la norma me lo dice, cada persona jurídica es libre de cómo va a tener los datos del o de los beneficiarios finales que tengo que reportar porque ya hice el análisis. Entonces resulta que, es que la Junta hizo fue una reunión. De una reunión que queda, un acta, ¿cierto? Eso es un soporte y es físico o puede ser digital. Entonces me quedó un acta y en esa acta quedó consignado que nos reunimos con el fin de que se había determinado de que de la Junta de Acción Comunal tal eran 5 los beneficiarios finales por criterio 1 y se necesitaban los siguientes datos, número de documento, dirección, correo electrónico, no sé qué. Y de esas 5 personas solamente respondieron 4. Uno no me quiso dar los datos. Entonces, por eso acá está esa opción, porque al momento de que la DIAN haga una auditoría, una visita, una fiscalización o le pida los documentos, soportes o información, usted tenga cómo soportar o validar de que yo apenas reporté 4 de 5 y es porque ese último no me dio la información. O que yo me tuve que ir por criterio 3 en vez del 1 porque esos 5 no me dieron la información. ¿Listo? Entonces, como les decía, según el principio de la debida diligencia, tengo que tener los soportes de todo, la trazabilidad y de todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de esa obligación. Entonces, digamos que ya le dimos continuar, que ya cumplimos o ya reportamos al o a los beneficiarios finales. Entonces, miren que acá el sistema nuevamente me dice, verifique la información suministrada. Ya me generó ese 2687, mire, número de formulario 2687 y dice ver PDF.
¿cierto? Entonces le doy ahí en ver PDF y miren que el sistema me muestra la marca de agua de borrador y me da la opción de editar la información otra vez, o sea, de corregirla, de completarla, de cambiarla, o si estoy seguro le doy que sí. Si yo le doy que sí, mire que ya me aparece firmar y presentar el reporte. Entonces yo estoy segura, entonces yo le di firmar, entonces me sale este cuadrito, así como firman una actualización del RUT u otra obligación ante la DIAN, así tal cual. Entonces mire que me aparece este cuadrito, me pide una clave dinámica. Entonces miren que debajo de clave dinámica le doy solicítela aquí, que es un código alfanumérico que me va a llegar al correo electrónico registrado en el root del representante legal o presidente, en este caso si soy una junta de acción comunal, ¿cierto? Y debajo me pide la clave de la firma electrónica. Esa clave de la firma electrónica generalmente es la misma clave con la cual ingresé al sistema o la misma que tengo también a nombre propio. Si la tienen, es mejor que la anotemos. Uno a veces dice que eso no se me olvida y se nos olvida. Entonces, para que la anoten. Tener en cuenta que esta clave dinámica hay que copiarla y pegarla rápido porque mire que el sistema me dice que tengo 1 minuto para firmar. Si se me pasó el minuto, es que no me deja, es que eso no me deja, no. Tengo que generar otra vez la clave dinámica y copiarla y pegarla rápidamente acá en el primer cuadrito. Listo. Entonces le doy ahí firmar documento y listo. Ya cumplí con el reporte, ya cumplí con esa obligación del registro único de beneficiarios finales. Ese me queda guardadito en la obligación financiera o en el sistema, pero miren que acá también está el PDF por si lo queremos descargar y guardar en el equipo en el cual trabajamos, o me lo va a enviar a un correo electrónico, o simplemente lo quiero imprimir. Estoy listo. Y ya acá cuando finalizamos, miren que el sistema nos vuelve a mostrar la pantalla de inicio o las secciones de la obligación. Entonces miren que está la parte de actualizar o anular información reportada, que esta es cuando actualizamos en los plazos establecidos. El reporte de beneficiarios finales en caso tal de que vayamos a hacer alguna consulta. Y el último que dice consulta de reportes 2687 firmados y presentados. Entonces, si tengo el número del formulario y los voy a consultar. Por eso, en la parte anterior del PDF, es mejor que aunque nos quede en el sistema, teniendo en cuenta pues como la experiencia con juntas de acción comunal, es mejor que lo guarden o lo descarguen. Lo digo es porque cuando hacen cambios de presidentes, deberían de entregarse todo este tipo de información y a veces no lo hacen o no saben o que tienen duda, aparte no siguen con o no renuevan como esa clave. Entonces, bueno, es como un mensajito. Acá se terminaría como la parte teórica y práctica del tema de registro único de beneficiarios finales. Yo creo que hablé mucho, pero traté de hacerlo como claro, con ejemplos. Entonces, mientras abro la presentación, le doy paso a mi compañera Constanza que le va a comentar algo. Bueno, Lick, sí, como decías, la mayoría de las preguntas se han absuelto pues en el chat, pero específicamente te pediría por favor que nos refuerces el tema de los 3 criterios, que es el que ha generado pues como un poco más de confusión. Eh, por ejemplo, nos preguntan de la Junta de Acción Comunal Barrio Centenario de Caldas, que no entiende el derecho de voto y asimismo el porcentaje. Y Lady Joana también nos pregunta, no entiendo muy bien lo del criterio 1, lo del derecho de voto, porque unas personas tienen derecho a un porcentaje de votos. Entonces, como para que de pronto reforcemos esa parte que es pues como tan indispensable para que puedan llevar a cabo adecuadamente el reporte. Listo. Entonces, para finalizar, ya estamos eh, sobre el tiempo, pero entonces, como dentro de las preguntas más frecuentes tienen que ver con los criterios, entonces voy a proceder a quitar esta presentación, voy a poner nuevamente la de RUB y voy a ir directamente a la parte de los criterios. Listo. Entonces acabamos artículo 6,
recuerden, de la resolución 164 del 2021, hay 3 criterios para yo analizar y descartar de mi persona jurídica quién o quiénes son catalogados como beneficiarios finales para yo poder reportarlos en el registro único de beneficiarios finales ante la DIAN. Entonces, el criterio 1, ¿qué me dice la norma? Es una persona natural que, actuando individual o conjuntamente, entonces individual, yo solita, a nombre propio, o conjuntamente es con otras personas que cumplan con estos grados. Segundo de consanguinidad, que son padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, o primer grado de afinidad, que son cónyuges de mis hermanos, nietos o abuelos de mi cónyuge, o el primer grado civil, que son padres adoptantes o hijos adoptados, o que de pronto yo no tengo ninguno de estos grados, pero tuve un acuerdo para actuar con otra persona, ¿cierto? A eso se refiere entonces ese conjuntamente de este primer criterio, del criterio 1 y 2. ¿Listo? Entonces, en este caso, como lo habíamos desglosado, nos vamos a enfocar, digamos, a juntas de acción comunal. Entonces, es la persona natural que actuando individual o conjuntamente sea el titular directo o indirecto del 5% más de los derechos de voto. Ya lo otro lo vamos a omitir. ¿A qué se refiere esos derechos de voto? Resulta que, vamos a hacer un ejemplo. Yo soy la presidente de una junta, mi junta tiene 20 miembros, ¿cierto? 20 miembros. Entonces, las 20 personas somos un 100%, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Si yo divido ese 100% entre los 20 miembros que son de mi junta, decimos que cada uno tendría un 5%. Entonces, en este caso, yo que tengo las 20 personas que tienen el 5% de los derechos de voto en esta Junta de Acción Comunal, yo debería de reportar a esas 20 personas, ¿cierto? Ese es un ejemplo en caso tal de que lo estén cumpliendo de manera individual. Ahora, resulta que también debo de verificar ese conjuntamente, pero entonces vamos a cambiar el ejemplo, porque yo sé que muchos me van a decir, no, pero es que mi junta son 50 personas, un ejemplo. Entonces, de ese 100% que son las 50 personas que constituyen mi junta de acción comunal, si yo lo dividiera, cada uno tendría apenas el 2% de los derechos de voto. O sea que ahí yo no tendría que reportar a todas las personas, ya hice un primer descarte, ¿cierto? Pero, ojo, ese es el descarte de manera individual. Ya tengo que hacerlo de manera conjunta. Ah, pero es que esas 50 personas resulta que yo tengo 2 padres y un hijo. O sea que están cumpliendo el segundo grado de consanguinidad de ese conjuntamente. Usted mire que son 3 personas de 50. Esas 3 personas, si yo sumo ese 2% que tiene cada uno, al sumarlo me da un 6%. Ese 6% está cumpliendo este 5% o más que me está diciendo el criterio 1. Por lo tanto, yo debo de reportar esas 3 personas por criterio 1 en mi Junta de Acción Comunal como beneficiarios finales. Ese sería el ejemplo del criterio 1, tanto de manera individual o conjuntamente. Ahora, el criterio 2. El criterio 2 es de control. Ahí no tengo que hacer cálculos ni mirar porcentajes, nada de eso. Lo que acá voy a mirar es, resulta, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Yo soy la presidente de la junta, la estrella, y resulta que yo apenas tengo 20 miembros. Yo tuve que reportar los 20 miembros por criterio 1 porque todos tienen el 5% de los derechos de voto. Pero por criterio 2 también tengo a 4 personas para reportar. Ojo, es un ejemplo. Resulta que es que de esos 20 miembros, 4 son los que constituyen mi junta directiva. Y yo por no hacer
reuniones seguidas y resulta que al inicio cuando nos constituimos dentro de nuestros documentos quedó que las decisiones importantes las iba a tomar la junta directiva, no que siempre se iban a reunir todos los miembros, entonces yo reportaría a esos 4 miembros de la junta directiva por criterio 2, que es control, porque recuerden que control es los que tienen la potestad de tomar o imponer las decisiones relevantes en la administración de esa junta directiva. Ese sería el criterio 2. Pero resulta que no. Otro ejemplo, no, qué pena, es que mi junta como apenas somos 20, las decisiones las tomamos somos los 20 y hacemos reuniones son los 20 y tenemos que tener la decisión por mayoría, entonces por criterio 2 no reportaría a nadie. Y el criterio 3 es cuando yo, digamos, ya mi junta no es la de 20, sino la de 50 personas. Ya dijimos que esas 50 personas de manera individual tienen el 2% de los derechos de voto, o sea que no está cumpliendo el criterio 1 de manera individual. Y resulta que hacer el análisis de los grados de consanguinidad, afinidad y primero civil, tampoco hay nadie, no hay ni familiares, ni adoptados, ni nada de eso. Entonces, no reporté tampoco personas por criterio 1 ni por criterio 2, entonces me iría al criterio 3. Me reportaría a mí como representante legal y única beneficiario final de esta Junta de Acción Comunal, la Estrella. Espero que les haya quedado más claro. No sé si consta si hay alguna otra pregunta que se esté repitiendo mucho. Em, bueno, acá muchas gracias, aclaraciones suficientes, nos dejan en el limbo con ese asunto de los 3 criterios, las juntas de acción comunal no se constituyen por acciones, no, eso ya lo explicamos, las acciones le aplicaría a sociedades con ánimo de lucro, a las que son sin ánimo de lucro, les aplica son los derechos de voto. ¿Listo? Esperamos pues que haya sido de utilidad para ustedes. Y recuerden no dejarlo para el mismo 31 de enero, porque normalmente como todos dejamos todo para última hora, el sistema colapsa, entonces para que de pronto sería muy triste que ustedes ya teniendo la información para reportar no lo puedan hacer simplemente porque el sistema está pues como con problemas, entonces para que lo vayan haciendo y no lo dejemos para última hora. No sé si Lee quiere agregar algo más. Por mi parte yo les agradezco la presencia, les agradezco sus preguntas y bueno, hasta una próxima oportunidad. Entonces recuerda que muchas cositas se pueden hacer por autogestión, que en realidad vimos mucha información, pero que cuando ya ingresamos es fácil. Y bueno, y que recuerden también los canales de atención como los NAF. Entonces, muchísimas gracias a todos, excelente día y hasta la próxima.